Muy buenos días a todas. Doy gracias a Dios por estar aquí presente en esta mañana y para mí es un altísimo honor poder platicar con cada una de ustedes acerca de cómo enfrentamos adversidades. Quisiera comentarles que hace más de 35 años recibí un triste diagnóstico positivo a un carcinoma de seno. Como consecuencia también fui sometida a una cirugía con una mastectomía radical. Cuando cualquiera de nosotros recibimos un diagnóstico de esta magnitud, realmente quedamos desconcertados y no sabemos qué hacer. Oremos. Señor, tu palabra dice en Isaías 63:5, miré y no había quien me ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara y entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. Señor, hoy pedimos tu presencia para conducir esta reunión y te pedimos que nos enseñes a través de ti, que podamos enfrentar adversidades de una manera correcta, siguiendo tus preceptos, tus enseñanzas. Quédate aquí esta mañana. Condúcenos en esta reunión. Que seas tú aquí, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues después de esa noticia que yo recibí hace tantísimos años, en mi caso pensé mucho cómo actuar. Y normalmente pues tenemos formas de actuar, pero creo que hay dos caminos. Llorar desconsoladamente, tirarnos a la pena y hacernos mártir. Dice el Salmo 112:7, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en el Señor. Y efectivamente, pedir a Dios su apoyo y entregar esta situación actuando rápidamente con atención médica y salir adelante. Esa sería realmente hacer lo que Dios manda. Y en su Salmo y en la palabra, en el Salmo 115, el versículo 9 nos dice, oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y es tu escudo. Constantemente tenemos problemas y de diferentes magnitudes y de diferentes tamaños. Contarles el proceso que yo llevé por este problema de cáncer llevaría mucho tiempo, pero Dios me permitió salir adelante y seguir con todas las actividades que en ese entonces yo desarrollaba. Gracias a Dios trabajaba en una empresa muy grande y obviamente estaba yo muy cerca de la dirección de la empresa. Teníamos seguro de gastos médicos y se hicieron responsables de toda esta situación. En esta situación, sí, cometí muchos errores, pero no esperamos las instrucciones que nos da Dios y actuamos con soberbia, que dicho en este momento, en ese entonces, mi soberbia era muy, muy grande. De verdad, era mucha. Y obviamente actué por impulso sin meditar consecuencias. Hoy entiendo que si no escuchamos en las pruebas la palabra de Dios, pagamos las consecuencias. Llegué ante mi oncólogo, ante mi ginecólogo y le dije, oiga, siento una bolita que tengo acá. La revisó y me dijo, no te preocupes, estás en tu periodo, deja que pase una semana y te veo la próxima semana. Llegué a la próxima semana y me dijo, efectivamente, sí, pero no te preocupes. Me subió en ese momento a la sala de cirugía, cortó, hizo una cuadratectomía y sacó un muy pequeño, del tamaño de un garbanzo más o menos, muy transparente, y me dijo, ten, llévalo al laboratorio y una vez que estén los resultados, pues
vemos qué cosa es lo que sucede, pero no te preocupes, no se ve maligno, no se ve oscurecido, y muy obediente lo llevé rápidamente. ¿Por qué hice esto? Porque no esperé un tiempo para meditar, para orar, para consultar con diferentes médicos y opiniones médicas diversas. No, rápidamente yo era premura en todo, yo tenía que regresar a trabajar, era más importante mi trabajo que mi salud en ese momento. Antes de terminar la semana, rápidamente el médico llamó a mi hermana porque obviamente pues yo iba acompañada de una de mis hermanas que estaba en el sector médico y que además con ella tenía mucha amistad el médico. Le dijo que era un tumor maligno y que debía inmediatamente extirpar mi seno. Seguí yo con un ginecólogo, no con un oncólogo. Y obviamente me sometí a la cirugía inmediatamente, porque también lo pensé. Y así lo dije en ese momento. Vamos con el doctor que me haga la cirugía. No le digas nada a nadie, menos a mamá, para no preocuparla, ¿sí? Y si de esto todo sale positivo, hablas inmediatamente con la familia que venga. Y si esto es negativo, pues vemos cómo lo vamos a afrontar. Entré a la cirugía, extirparon mi seno y cuando volví de la anestesia, sorpresa, toda mi familia estaba ahí, mis hijas, todos mis hermanos. Nos tomamos de la mano, bien lo recuerdo, y oré a Dios en ese momento. Hasta entonces, qué tristeza, ¿no? Y yo decía, Señor, no me lleves en este momento. Tengo dos chiquitas muy pequeñas que están solas. Tengo una mamá ya mayor y no quiero el compromiso para que ella cuide a mis hijas. Con este dolor, con esta pena que yo sentía que Dios tendría que escucharme y efectivamente me escuchó. Cuando nosotros estamos en dificultades, ¿sí? Hoy entiendo que debemos escuchar primero la voz de Dios para no pagar tan altas consecuencias. Después de la cirugía, me mandaron a radioterapia y el oncólogo me dio una dosificación. Pero en ese momento pedí hablar con otro oncólogo que había sido el director de oncología del Seguro Social y me dijo, mija, ¿por qué dejaste que te hicieran todo esto? Y hasta entonces me cayó el 20 y me dijo, dale gracias a Dios, porque es una cirugía perfecta, está muy bien hecha, no debieron hacerte tanto daño. Con una cuadratectomía todo hubiera salido y hubiera salido bien. Pero, ¿qué debemos hacer cuando estamos en dificultades? Este es el punto. Hay varios puntos a tratar que yo quise hacer un resumen breve para irnos rápidamente y que los pueda tocar todos. Primero, hay que hacer un examen y una reflexión. Debemos recordar que las aflicciones pueden ser consecuencia de nuestros errores o de nuestro caminar en justicia, cualquiera de las dos. Pero sea cual sea, ¿sí? Cual sea esta razón, Dios puede usar esta circunstancia para que sigamos formando nuestro carácter en nosotros. Por eso, en medio de los problemas, debemos hacer un autoexamen y pedir al Señor que nos muestre cuáles son las áreas que desea sanar, que desea trabajar, que desea fortalecer y que desea cambiar.
Les repito, era tanto mi orgullo y mi vanidad y mi soberbia, sí, que no lo consulté. Yo no sabía que quería cambiar. Estaba tan embebida en mi trabajo, con un crecimiento profesional muy grande, que me olvidé de mis hijas, que me olvidé de mi madre, pero principalmente me olvidé de Dios. Segundo punto, tenemos que ser pacientes, no actuar como yo lo hice, con tanta locura, con tanta premura. En un momento de dificultad tenemos que ser pacientes y esperar en Dios. No debemos anticiparnos a hacer juicios, a tomar decisiones apresuradas. Debemos antes pensar y considerar todas las opciones y las consecuencias. Yo cometí el error de no esperar respuesta y actuar con rapidez. El rey David decía, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Este es el Salmo 40, versículo 1 y 2. Pacientemente esperé al Señor. Impacientemente fui impertinente, fui imprudente. Tercer punto, resistencia a la prueba. Aunque las dificultades sean causadas por nuestra negligencia y nuestros errores, no dejes que el remordimiento te perturbe. Es por eso que el apóstol Pablo decía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Y por lo tanto podemos crear a Dios, a orar a Dios para que nos ayude. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Resistir a la prueba es fácil decir. Para mí no. Era culpar a mi ginecólogo. Era culparme, ¿sí? Por decir, ¿por qué hice esto? En fin, es tanta la culpa, pero hay que resistir la prueba. Y pasamos al siguiente punto, punto 4. Recuerda que Dios es soberano y Él permite que pasemos por pruebas, ¿sí? Aún a pesar de nuestro actuar. El salmista también decía, el Señor reina, regocíjese la tierra. Y una de las verdades más reveladoras y consoladoras por las que creemos en Cristo es el hecho de saber que a pesar de nuestras dificultades, Dios siempre está gobernando y dirigiendo todo lo que nos sucede. Y esto se debe constituir en la base y el fundamento de nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios nuestro Señor. Punto 5. Pide consejo, pide ayuda, porque es necesario. Como no conocía a Cristi en ese momento. En las adversidades debemos recordar lo que decía el rey Salomón. En la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. La dirección y la ayuda de Dios a veces puede llegar a través del apoyo, del consejo de otras personas, de otros creyentes, de otros médicos especialistas. ¿Por qué actuar tan precipitadamente? Pidamos consejo, pero pidamos consejo primeramente a Dios. Punto número 6. No te dejes llevar por la autocompasión. También este es un punto importante porque cuando los problemas llegan, debemos ser cuidadosos y no caer en autocompasión.
Ay, pobre de mí. Ay, cómo sufro. La tentación de sentirnos víctimas nos roba la posibilidad de levantarnos, resistir y de seguir avanzando en la vida. Cuando buscamos una dádiva, una limosna de la gente, dejamos de enfocarnos en Dios. Y Dios es el único que puede ayudarnos. Nadie como Él. Nadie en su grandeza, en su poderío. Punto número 7. No dejes de congregarte. Qué fácil es tirarse la pena y Dios se olvidó de mí. En los momentos difíciles, en ocasiones puede demandar tiempo y atención. Por tu enfermedad puede que no llegues o no puedas salir inmediatamente a congregarte. Pero no te alejes, no te alejes, no te sueltes de la mano de Dios. A veces provoca cierta distracción y descuido en nuestra vida espiritual un problema. Pero es tan importante que continuemos congregándonos. Llevo 14 años en la red. Debo decirles, qué vida tan hermosa he llevado aquí. Qué gran enseñanza he tenido. Yo que me sentía tan cerca de Dios, que había sido maestra en el seminario palafoxiano de los futuros sacerdotes, qué ajena estaba la palabra. Doy gracias a Dios de estar en la red. Punto número 8. Recuerda que Dios obra todo para bien, todo. Y todo es todo. No olvidemos que Dios está obrando sus propósitos eternos, aún en las circunstancias más adversas, más delicadas, de mayor dolor. Y a pesar de no entender las cosas que a nosotros nos suceden, es bueno entender que Dios está obrando todo para bien. Punto número 9. Alaba y bendice a Dios. El rey David, cuando todavía era joven, decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará en continuo en mi boca. Salmo 34:1. Sin embargo, es importante saber que estas palabras fueron dichas cuando David estaba en medio de la aflicción y era perseguido por el rey Saúl. Y tenemos que alabar a Dios porque a pesar de nuestros problemas, Dios sigue siendo Dios y está con nosotros y nos escucha. Punto número 10. No descuides tu vida devocional. Ok, tienes un problema médico, no puedes ir a tu red, no puedes ir a tu reunión, no puedes congregarte. Pero el apóstol Pablo decía a sus lectores, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Filipenses 4:6. Por lo tanto, uno de los medios de gracia que nos ayudará en las dificultades es la oración fervorosa y constante. La oración fervorosa y constante. Oramos todos los días a las 6 de la mañana y pedimos a Dios tantas cosas. Indiscutiblemente nos está escuchando. Tengo un versículo favorito. Segunda de Crónicas 14:7. Si se humillare mi pueblo y orare. Debo decirles que esta oración ha sido en mi vida motivo de buscar un libro para hacer una correcta oración, porque no sabía yo orar. Y me marcaba mi hija, mamá, ora por mí.
estoy en dificultades. No descuiden su vida devocional. Tengo este libro que escribió el señor Miles Monroe y dice: entendiendo el propósito y el poder de la oración. Cuánta enseñanza me dejó. Cuánta enseñanza y fortaleza ha creado en mí. Ahora puedo orar con toda libertad, pidiendo con devoción y con fervor a Dios. Punto número 11. Una vez superado, ayudémonos a quienes como nosotros viven lo mismo o viven otra cosa más fuerte. Hechos 26, 22. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Habiendo recibido ayuda de Dios, ayudemos. Miré y no había quien ayudara. Me asombré, de que no hubiera quien apoyara, y entonces me salvó mi brazo y fue mi furor el que me sostuvo. Que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga. Esta es la oración con la que inicié. Y aquí entiendo, finalmente, que debemos apoyar y debemos ayudar. Hay un grupo de apoyo que se llama Reto, y que cuando yo recibí la cirugía, mi oncólogo me pidió que fuera a apoyar a estas personas. Y en este grupo había más de 30 mujeres con cirugía de cáncer de seno. Y como un grupo de apoyo, cada una pasaba a dar su testimonio y a dar una narrativa de lo que había vivido. Lo que encontré es muy triste comentarlo. Había quienes platicaban de un esposo que las dejó porque pensó que el cáncer era contagioso. Había otra más que comentó que la dejaron porque ya no servía como mujer. Y en algunos de los casos, estas mujeres ya no trabajaban y no tenían para su alimento, y mucho menos para el sostén de los niños que vivían con ellas, de sus hijos. Cuando me tocó compartir, ¿qué decían? Yo solo dije: tengo una familia que ha estado presente en todo este proceso, que me apoya, que me cuida. Tengo una madre que me consiente y unas hijas que me aman, que se preocupan. Esto es lo que comenté. Y que ahora con orgullo digo: tengo 2 hermosas hijas. No tengo esposo, comenté, porque debo decirles que, así como dice el chiste, salió por los cigarros y no volvió. Y entonces, sí, la empresa donde yo trabajaba tenía yo un buen puesto directivo, un excelente salario y un apoyo de mi jefe para tomarme todo el tiempo que yo necesitara para mi recuperación. No lo tomé. Saliendo de la radiación, iba su chofer a traerme para irme a trabajar, muy cansada y delicada todavía. Pero sentía que debía hacer el esfuerzo para que mi madre no me hubiera decaída, para que mis hijas se fortalecieran en el dolor que yo pasaba en ese momento. Esto me motivó a apoyar a este grupo de mujeres. No fue por mucho tiempo, porque lamentablemente mi trabajo no lo permitía. Hoy que he conocido de Dios, gracias a que mis hijas me llevaron acá, y de una manera muy especial, mis hijas me trajeron a conocerlo, amarlo y aprender mucho de su palabra.
tuve la suerte de tener unos pastores increíbles. Hace 14 años de esto. Pero este será un tema para tocar en otra ocasión. Ahora quiero comentarles algo. Ya que Dios me ha permitido salir adelante, también me ha enseñado que puedo apoyar a quien lo necesita. ¿Sí? Y la palabra nos instruye. ¿Y cómo nos instruye para apoyar? Fácil. Primero, en oración. Ofrecer orar por todo aquel que lo necesita, porque la oración es un poderoso apoyo. 2, escuchar. A veces simplemente escuchar a alguien de sus preocupaciones, de sus alegrías, puede ser reconfortante. Tercero, dar palabra de aliento. Hay tanta cita bíblica para dar palabra positiva que pueden levantar el ánimo de aún el que esté más triste. Y cuarto, ser una ayuda práctica. Ofrecer ayudar en las tareas necesarias. Si alguien está en el hospital y nosotros podemos acompañarlo, hagámoslo. Si podemos hacer alimentos para llevarles a los enfermitos en una situación de ayuda, hagámoslo. Ahora no tengo tantos bienes económicos y tanto salario como lo tuve en aquella época, porque me pensioné antes de tiempo y mi salario fue partido a menos de la tercera parte de lo que yo ganaba. Pero me alcanza para comer y me alcanza para apoyar a muchas personas cuando he podido hacerlo. Y cuando he podido, lo hago. Y cuando tenemos un llamamiento de llevar una despensa, hagámoslo. Tal vez no pueda llevar mucho, pero en la medida que puedo, hagámoslo. Hay que trabajar en comunidad, invitar a los eventos de la iglesia, a los grupos conexión, que en comercial quiero invitar a la que no tenga grupo, con mucho gusto. Yo estaré encantada que esté en mi grupo. Ha sido un verdadero placer poder compartir parte de mi vida. Oremos. Señor, tu palabra dice, por lo cual asimismo oramos siempre por nosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder. Hoy te pedimos que nos consideres dignos de poder ayudar a todas las personas que pasan por una pena, que nos capacites para cumplir tus propósitos por medio de la gracia, por medio de la fe y de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Esto, Señor, lo oramos y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Fue un honor estar con todas ustedes.